Hola a todos, en el curso del día de hoy vamos a aprender cómo utilizar CSS Grid y al terminar este curso vas a poder crear algo como esto. Bien, en el video pasado vimos lo que es Flexbots, que nos permitía crear diseños en una dimensión. Es decir, que teníamos que elegir si vamos a trabajar con filas o si íbamos a trabajar con columnas. En el caso de Grid Layout, con este también vamos a poder crear diseños, pero aquí vamos a poder utilizar las dos dimensiones, es decir, que vamos a trabajar con columnas y con filas al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Bien, Grid Layout se refiere a diseño de cuadrícula, es decir, que vamos a trabajar con algo parecido a una tabla, pero que nos permite hacer más cosas. Es decir, que mediante Grid, nosotros vamos a definir cuántas columnas y cuántas filas vamos a necesitar, y también cuántas columnas y cuántas filas va a abarcar cada uno de los elementos dentro del contenedor. Por ejemplo, aquí que esta imagen está abarcando más de una fila, esto es lo que podemos hacer con Grid. Bien, el valor Grid lo vamos a utilizar mediante la propiedad Display y esta se la vamos a colocar al contenedor. Eso quiere decir que mi documento HTML debo de tener un contenedor con elementos dentro de él, ya que cuando le colocamos Display Grid a un contenedor, son los elementos dentro de él los que van a cambiar su estructura, no el contenedor. Para comenzar, yo dentro de mi documento HTML coloqué un contenedor con 10 elementos dentro de él. Estos son los items que van a cambiar su estructura. Es por eso que les coloqué la clase item. Bien, en mi hoja de estilos, tanto al contenedor como a los items, les coloqué un color de fondo y un borde. Ahora, dentro del contenedor voy a colocar la propiedad display con el valor grid. Y si guardo mi documento, parece que no ha cambiado nada. Pero lo que sucedió es que se ha creado una columna. Es decir, que si en lugar de elementos de bloque, aquí tuviera elementos de línea como los enlaces, que normalmente se acomodan uno al lado del otro, lo que hubiera pasado es que se hubieran colocado uno debajo del otro como si fueran elementos de bloque. Aquí no estamos viendo ese cambio porque los items son contenedores div, los cuales ya son elementos de bloque. Ok, lo primero que veremos es cómo podemos definir cuántas filas y cuántas columnas va a tener nuestra cuadrícula. Esto lo vamos a hacer con las propiedades de Grid Template Columns y Grid Template Rows. Comencemos con la propiedad de Grid Template Columns. El valor por defecto de esta propiedad es None, lo que significa que aún no tenemos declarada una cuadrícula. Por lo tanto, el tamaño de la columna que se generó automáticamente está determinado por el contenedor. Como en este caso el contenedor abarca todo el ancho del navegador, entonces la columna generada está abarcando todo el ancho del contenedor. Es por eso que si hago más grande mi ventana, tanto el contenedor como la columna están creciendo. Bien, para declarar cuántas columnas vamos a tener, lo tenemos que hacer mediante unidades de medida. Por ejemplo, si yo coloco el valor de 100 píxeles, eso quiere decir que seguimos teniendo una única columna, pero esta va a medir 100 píxeles de ancho. Si quisiera agregar una segunda columna, solo debo de indicar la medida que va a tener esa segunda columna. Por ejemplo, 20%. Con esto ya tenemos dos columnas, la primera que mide 100 píxeles y la segunda que mide el 20% del contenedor. Aquí yo utilicé píxeles en la primera columna y un porcentaje en la segunda para que sepamos que podemos utilizar diferentes unidades de medida y que no necesariamente debemos utilizar los mismos valores para cada una de las columnas, aunque yo te recomendaría que sí. Ok, el espacio sobrante que vemos en el contenedor no es una columna, pero eso te lo voy a explicar un poco más adelante, así que por el momento solo ignóralo para que no nos confundamos. Bien, así como podemos definir el número de columnas, también podemos definir el número de filas. Esto lo vamos a hacer con la propiedad de Grid Template Rows, que funciona de la misma manera que la propiedad de Grid Template Columns. Es decir, que si queremos declarar una fila, únicamente debemos de indicar cuál será la medida de esa fila. Si necesitamos dos filas, debemos declarar dos medidas, tres filas, tres medidas y así sucesivamente. Por ejemplo, yo aquí voy a indicar que la primera fila mida 50 píxeles de alto, la segunda 100 píxeles y la tercera 150 píxeles. Y si guardo mi documento, podemos ver que tenemos más de las tres filas que yo declaré.
La primera fila sí mide 50 píxeles de largo, la segunda 100 y la tercera 150. Pero aquí abajo podemos observar dos filas más, las cuales no tienen un alto declarado. Si yo únicamente declaré 3 filas, ¿a qué se debe que tengamos 5 filas? Bien, para entender esto debemos de saber qué es el grid implícito y el grid explícito. Ok, el grid explícito es aquel que nosotros declaramos. En este caso nosotros indicamos que el contenedor va a tener 3 filas y que estas 3 filas van a tener estas medidas. Eso es el grid explícito, algo que nosotros mismos dijimos que iba a estar ahí. Ahora, el grid implícito es aquel que se incluye sin que nosotros lo hayamos declarado, como en este caso. Nosotros no declaramos las últimas filas del contenedor, pero de todos modos se están generando aquí. Eso es el grid implícito, algo que se está generando automáticamente sin que nosotros lo hayamos declarado. Esto es importante que lo sepamos porque mediante las propiedades de grid template columns y grid template rows vamos a trabajar con el grid explícito. Y para trabajar con el grid implícito, vamos a utilizar las propiedades de grid auto rows y grid auto columns. Con estas propiedades vamos a declarar la medida de las filas o de las columnas que se están creando por defecto. Para utilizar estas propiedades únicamente les debemos de colocar un valor. Por ejemplo, si en la propiedad de grid auto rows yo coloco 200 píxeles, eso quiere decir que todas las filas que se creen por defecto van a medir 200 píxeles de alto. Y si observamos el documento, aquí podemos confirmar que las últimas dos filas ahora miden 200 píxeles de alto. Ok, en el caso de las columnas se utiliza de la misma manera. Por ejemplo, si yo aquí coloco el valor de 100 píxeles, eso quiere decir que todas las columnas que se creen automáticamente van a medir 100 píxeles de ancho. En este caso no lo podemos apreciar porque las celdas que se están creando por defecto se están creando en forma de fila y no de columna. Entonces, para cambiar ese comportamiento, aquí es donde entra una nueva propiedad que es la de Grid Auto Flow. Esta propiedad nos sirve para indicar si las celdas que se van a crear por defecto se van a crear en forma de filas o si se van a crear en forma de columnas. El valor por defecto es row, que significa que se van a crear en forma de filas. Pero si nosotros cambiamos este valor por column, eso significa que las celdas por defecto van a ser columnas. Y si guardo mi documento, ahora podemos ver que únicamente tenemos 3 filas, pero tenemos 4 columnas. Y de estas 4 columnas, las últimas 2 miden 100 píxeles de ancho, ya que esto fue lo que yo declaré en la propiedad de Grid Auto Columns. Bien, ahora que ya sabemos esto, te voy a explicar lo que podemos hacer con el espacio restante. Este espacio se debe a que la cuadrícula no es lo suficientemente grande para abarcar todo el contenedor. Y antes de continuar, te voy a mostrar cómo nos podemos dar cuenta de que este espacio efectivamente no forma parte de nuestra cuadrícula. Para esto voy a dar clic en Inspeccionar y si te das cuenta aquí donde tenemos el contenedor, hay un circulito que dice Grid. Este botón únicamente nos va a aparecer en el caso de que nosotros tengamos Display Grid en nuestro contenedor. Ok, le voy a dar clic y lo que hace esto es permitirnos ver nuestra cuadrícula. Aquí podemos ver unos numeritos también, pero eso ya te los voy a explicar más adelante. Lo que quiero que notes es que todo esto que está aquí es lo que forma parte de nuestra cuadrícula. Aquí podemos ver cómo están divididas cada una de las celdas. También podemos notar que tenemos estas dos celdas vacías, que sí forman parte de la cuadrícula, pero también podemos ver este espacio que queda a la derecha. Este espacio no forma parte de nuestra cuadrícula. Simplemente es un espacio del contenedor que no estamos ocupando. Bien, voy a cerrar esto. Y ahora, para evitar que nos queden estos espacios, lo que podemos hacer es utilizar diferentes unidades de medida. Por ejemplo, cuando utilizamos grid, contamos con una unidad de medida que nos permite trabajar mediante fracciones. Bien, para mostrártelo primero voy a borrar todas estas propiedades y únicamente me voy a quedar con la propiedad de Grid Template Columns. Ahora, la unidad de medida que veremos es la de FR, que significa fracción. Entonces,
si aquí digo que únicamente se cree una columna de un FR, podemos ver que esta columna está abarcando todo el ancho del contenedor. Pero si indico que se creen dos columnas de un FR cada una, vemos que se crean dos columnas y cada una de estas está abarcando el 50% del contenedor. ¿Cómo funciona esto? Como aquí tenemos 1 más 1, que es igual a 2 FR, eso significa que nuestro contenedor se está dividiendo en dos partes y que una de esas partes se le asignó a la primera columna y la segunda parte a la segunda columna. Si tuviéramos algo como esto, un FR en la primera columna y dos FR en la segunda columna, eso quiere decir que el contenedor se dividiría en tres partes, porque 1 más 2 es igual a 3. Entonces, como la primera columna le asignamos el valor de 1, a esta columna únicamente se le asignaría una de esas tres partes. Y en la segunda columna, como le asignamos el valor de 2, a esa columna se le asignarían dos de esas tres partes. Es por eso que la columna 2 es más ancha que la columna 1. Ahora, si tuviéramos algo como esto, 100 píxeles, 1 FR, 2 FR, 3 FR, aquí lo que pasaría es que primero se asignarían los 100 píxeles para la primera columna y el espacio restante se dividiría en 6 espacios. ¿Por qué entre 6? Bueno, porque aquí tenemos 1, 1 más 2 es igual a 3 y 3 más 3 es igual a 6. Entonces, se asignan los 100 píxeles de la primera columna y del espacio restante, a la columna 1 se le asigna uno de esos 6 espacios porque mide 1 FR. A la siguiente columna se le asignan 2 de esos 6 espacios porque mide 2 FR y a la última columna se le asignan 3 de esos 6 espacios porque mide 3 FR. Ahora, otro de los valores que podemos utilizar es el de auto. Este valor va a definir automáticamente el ancho de nuestras columnas. Por ejemplo, si yo indico que se creen 4 columnas, todas con un ancho automático, si guardo mi documento podemos ver que todas las columnas miden lo mismo. Pero eso no quiere decir que con el valor automático todas las columnas van a medir lo mismo. En este caso sucede de esta manera porque su contenido mide aproximadamente lo mismo. Es decir, que en todas las columnas únicamente tenemos un número de máximo 2 dígitos. Pero si yo voy a mi segundo ítem y cambio ese número por el texto Hola Mundo, podemos ver que ahora esta columna es más ancha, ya que cuando utilizamos el valor automático, lo que define el ancho de la celda es el contenido. Bien, voy a volver a colocar el número 2 y ahora, si te das cuenta en este momento, tenemos creadas 4 columnas, todas con el mismo valor, es decir, que estamos repitiendo 4 veces el valor de auto. Entonces, para colocar esto de una manera más sencilla, vamos a utilizar la función repeat. ¿Cómo se utiliza esta función? Bueno, primero vamos a colocar la palabra repeat, que significa repetir, y ahora entre paréntesis, primero vamos a colocar cuántas veces queremos que se repita el valor. En este caso queremos que se repita 4 veces. Después, separando con una coma, vamos a colocar el valor o los valores que queremos que se repitan. En este caso, auto. Y si guardo mi documento, podemos observar que no ha cambiado nada, ya que esto es lo mismo que colocar auto 4 veces. Bien, la función repeat se puede utilizar de diferentes maneras. Por ejemplo, yo puedo colocar que se cree una columna que abarque el 30% del contenedor. Después, con la función repeat, colocar 3 columnas más que midan un FR cada una de ellas. Y después de esta función, voy a colocar nuevamente otra columna que también mida el 30% del contenedor. Y aquí lo que estaría pasando es que se tomaría el 30% del espacio para la primera columna, el 30% del espacio para la última columna y el espacio restante es el que se va a dividir entre las 3 columnas que colocamos con la función repeat. Y aquí aclarar, esto no se debe a la función repeat, esto se debe a que colocamos un FR dentro de esta función. Ok, por último, dentro de la función repeat no necesariamente debemos colocar únicamente un valor. Es decir, que si dentro de esta función indico que se repitan 2 veces los siguientes valores, 50 píxeles y 100 píxeles, vemos que se crearon 4 columnas,
ya que aquí tenemos 50 píxeles, 100 píxeles, 2 veces. Y si en la función repeat indico que se repita 3 veces, vemos que ahora hay 6 columnas, ya que se están repitiendo estos dos valores 3 veces. Bien, ahora que ya vimos la función repeat, lo que veremos son dos palabras claves que nos permiten declarar lo mínimo y lo máximo que puede medir una celda dependiendo de su contenido. Las palabras claves que vamos a ver son min content y max content. Comencemos con min content. Por ejemplo, si yo aquí indico que únicamente se cree una columna y que esta columna mida el contenido mínimo, podemos ver que se hizo más pequeña, ya que ahora únicamente está creciendo lo suficiente para mostrar su contenido. Bien, si yo voy a mi último ítem y cambio el número 10 por la frase Hola Mundo, vemos que la columna se hace más ancha, pero únicamente va a crecer lo suficiente para abarcar la palabra más larga, que en este caso es mundo. Pero si yo aquí cambio la palabra mundo por otra palabra, por ejemplo, aprendiendo, si guardo mi documento podemos ver que la celda está creciendo aún más, porque está creciendo lo suficiente para abarcar esta palabra que ahora es más grande. Ahora, en el caso de que utilicemos max content, lo que va a pasar es que esta columna se va a estirar lo suficiente para mostrar todo el contenido. Y eso significa que si el contenido es demasiado largo, se van a provocar desbordamientos. Por ejemplo, en el último hijo, ahora voy a colocar un lorem y aquí podemos ver lo que está sucediendo. La columna se está haciendo lo suficientemente grande para mostrar toda la frase. Y si hago más grande mi ventana, nos podemos dar cuenta que incluso ya no podemos ver ni siquiera dónde termina, porque termina donde termina la frase. Ok, voy a volver a colocar el número aquí y ahora vamos a ver algo que probablemente vas a utilizar más que estas palabras claves. Esto es la función min-max. Con esta función podemos declarar cuánto es lo mínimo y cuánto es lo máximo que puede medir nuestra celda. Es decir, que dependiendo del tamaño del contenedor, nuestra celda puede ser más pequeña o más grande. Para utilizar esta función lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a colocar min-max y después entre paréntesis vamos a colocar lo mínimo que puede medir nuestra celda. En este caso yo voy a colocar 200 píxeles. Ahora, separando con una coma, vamos a colocar lo máximo que puede medir nuestra celda. En este caso yo voy a colocar 700 píxeles. Voy a guardar mi documento y aquí podemos ver que únicamente tenemos una columna. Así que yo voy a colocar una segunda columna que mida 200 píxeles de ancho. Bien, si hago más grande la ventana del navegador, podemos ver que la primera columna comienza a hacerse más ancha, pero en el momento en el que alcanza los 700 píxeles de ancho, deja de crecer ya que eso es lo máximo que puede medir. Ahora, en el caso de que yo hiciera más pequeña la ventana del navegador, la columna se comienza a encoger, pero en el momento en el que alcanza los 300 píxeles de ancho, se detiene, ya que esto es lo mínimo que puede medir esta columna. Por otro lado, la segunda columna vemos que siempre mide 200 píxeles, ya que cuando nosotros colocamos únicamente la unidad de medida, como en este caso, estamos indicando que esta columna va a ser fija, sin importar que cambie el tamaño de la ventana. Ok, nosotros también podemos combinar la función repeat y la función min-max de la siguiente manera. Primero vamos a colocar la función repeat y entre paréntesis vamos a indicar cuántas columnas queremos que se creen. Aquí yo voy a colocar el número 3. Ahora, separando con una coma, vamos a colocar la función min-max y entre paréntesis nuevamente vamos a colocar el valor mínimo, una coma y el valor máximo. Y con esto ya se crearon 3 columnas, las cuales van a medir mínimo 50 píxeles y máximo 200 píxeles de ancho, dependiendo del tamaño de la ventana. Ahora, si nosotros quisiéramos colocar una nueva columna utilizando de nuevo la función min-max, aquí solamente tendríamos que separar con un espacio, colocar nuevamente la función y entre los paréntesis los valores. Por ejemplo, 300 píxeles, un FR. Y con esto vamos a tener 3 columnas, las cuales miden mínimo 50 píxeles y máximo 200 píxeles, y también una cuarta columna que va a medir mínimo 300 píxeles
y máximo una fracción. Bien, ahora te voy a mostrar cómo podemos hacer que nuestra cuadrícula cambie dependiendo del tamaño del navegador. Esto lo vamos a hacer de una manera muy sencilla utilizando las palabras clave AutoFit y AutoFill. Para esto, primero con la función repeat voy a indicar que esto se repita 3 veces y después con la función minmax que el ancho mínimo de las columnas sea de 100 píxeles y que el ancho máximo de un FR. Si te das cuenta, esta es la estructura en la que nosotros hemos estado trabajando. Ahora, para utilizar las palabras claves autofill o autofit, lo que debemos de cambiar en esta estructura es el número que indica cuántas columnas se van a crear, ya que lo que hacen estas palabras clave es crear columnas automáticamente dependiendo del espacio disponible. Eso quiere decir que aquí, en lugar de colocar este número 3, voy a colocar la palabra clave autofill. Autofill significa autorrellenar, y lo que hace esta palabra clave es crear columnas automáticamente dependiendo del tamaño del navegador. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en este caso nosotros tenemos un ancho mínimo de 100 píxeles. Entonces, si la ventana mide 100 píxeles de ancho, únicamente se va a crear una columna. Si la ventana mide 200 píxeles de ancho, se van a crear dos columnas. Si mide 300 píxeles, tres columnas y así sucesivamente. Ahora, por ejemplo, en el caso de que mi navegador tuviera un ancho de 450 píxeles, tendríamos 4 columnas y los 50 píxeles restantes se dividirían en cada una de ellas. Si seguimos haciendo más grande la ventana del navegador, en el momento en el que alcance los 500 píxeles de ancho, ahí es cuando se crearía una nueva columna, porque ahora el contenedor ya tiene el espacio suficiente. Ok, cuando digo que autofill significa autorrellenar, me refiero a que el espacio disponible se va a ir rellenando con nuevas columnas. Por ejemplo, aquí voy a dejar únicamente 6 ítems y si hago más grande la ventana del navegador, nos podemos dar cuenta de que los ítems ya no son suficientes para abarcar todo el ancho del contenedor y aún así se siguen creando nuevas columnas. Para que lo podamos apreciar mejor, voy a activar la cuadrícula y aquí ya podemos ver estas nuevas columnas que se crearon. Antes de continuar, quiero explicar por qué yo coloqué la función minmax y por qué no coloqué únicamente una unidad de medida. Por ejemplo, si yo aquí quito la función y únicamente dejo los 100 píxeles, eso significa que nuestras columnas siempre van a medir lo mismo. Entonces, si yo hago más grande mi ventana, nos podemos dar cuenta de que aquí queda este espacio vacío. Esto sucede porque mientras no se alcancen los 100 píxeles para crear una nueva columna, como estamos utilizando una medida fija, entonces ese espacio no se va a distribuir entre las columnas. En el caso de que yo utilice la función minmax con un mínimo de 100 píxeles y un máximo de un FR, estamos indicando que si el espacio no es suficiente para crear una columna, entonces ese espacio se distribuya entre cada una de las columnas que ya tenemos. Es por eso que cuando utilizamos FR no quedan espacios disponibles. Ok, ahora veamos cómo funciona la palabra clave AutoFit, que significa autoadaptarse. Con esta palabra clave lo que va a pasar es que en el caso de que nosotros ya no tengamos más ítems, en lugar de que se creen más columnas, las columnas que ya tenemos son las que se van a adaptar al ancho. Por ejemplo, en este caso si hago más grande la ventana del navegador, podemos ver que ya no se están creando nuevas columnas, sino que las columnas existentes se están extendiendo para abarcar todo el contenedor. Bien, aquí también es importante no colocar una medida fija, ya que si colocamos únicamente los 100 píxeles, estamos diciendo que estas columnas no pueden cambiar su tamaño. Por lo tanto, aunque utilicemos AutoFit, estas columnas no se van a expandir para abarcar todo el contenedor. Ok, voy a volver a colocar la función minmax y algo más que debemos de tener en cuenta es que la diferencia entre estas dos palabras clave únicamente la podremos apreciar cuando tenemos pocos ítems. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si descomento todos los ítems que ya teníamos,
podemos ver que ya no caben en la misma línea. Entonces, en una situación como esta, las palabras clave autofit y autofill se van a comportar de la misma manera. Bien, continuemos. Algo más que podemos observar en nuestra cuadrícula es que todas las celdas se encuentran pegadas. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es cómo podemos colocar un espacio entre las filas y las columnas. Este espacio lo vamos a colocar con las propiedades de grid row gap y grid column gap. La primera se refiere al espacio entre las filas. Yo aquí voy a colocar 10 píxeles. Y la segunda se refiere al espacio entre las columnas. Yo aquí voy a colocar 20 píxeles. Y si guardo mi documento, podemos ver que ahora ya no están pegadas las celdas. Ok, este espacio nosotros lo podemos declarar utilizando estas dos propiedades, o también las podemos resumir con el shorthand de grid gap. Si colocamos un valor, se va a aplicar tanto para las filas, tanto para las columnas. Y si colocamos dos valores, primero vamos a declarar el espacio entre las filas y después el espacio entre las columnas. Ok. Algo más que quiero que notes es que aquí únicamente se está creando el espacio entre las filas y las columnas, pero no tenemos una separación entre la cuadrícula y el contenedor. Voy a activar de nuevo la cuadrícula para que lo podamos apreciar mejor. Aquí podemos ver que se está creando estos espacios entre filas y columnas, pero entre la cuadrícula y el contenedor no hay un espacio. Entonces, si nosotros quisiéramos agregar una separación ahí, lo que podemos hacer es colocarle un padding al contenedor. Por ejemplo, le voy a colocar un padding de 30 píxeles para que se aprecie bien, y con esto ya tendríamos un espacio entre la cuadrícula y el contenedor. Ok, esas fueron las propiedades que le podemos colocar al contenedor. Ahora te voy a demostrar las propiedades que le podemos colocar a los items. Y antes de mostrártelas, te voy a explicar cómo es que funciona nuestra cuadrícula. Así que voy a abrir un documento en Paint y aquí yo tengo esta imagen. Si te das cuenta, aquí podemos apreciar nuestra cuadrícula, donde tenemos 5 columnas, 2 filas, 10 celdas y 10 items. Bien, algo que no debemos de confundir es una celda con un item, ya que una celda es cada uno de estos cuadritos, mientras que un item puede ser una imagen o un texto. Es decir, que nuestro item puede llegar a abarcar más de una celda. En unos momentos vamos a ver esto más a fondo. Ok. Algo más que no debemos de confundir es el contenedor con la cuadrícula. Por ejemplo, nuestra cuadrícula es esta parte conformada por las filas y las columnas, mientras que nuestro contenedor es todo esto incluyendo el espacio sobrante. Ok, lo siguiente que debes de conocer es cuáles son las líneas de la cuadrícula. Las líneas son aquellas que forman las filas y las columnas, pero no únicamente me estoy refiriendo a las líneas entre celdas, sino que me estoy refiriendo a todas las líneas que forman nuestra cuadrícula en general. Por ejemplo, si hablamos de las columnas, esta sería nuestra primera línea, esta la segunda, esta la tercera y así sucesivamente. Y cuando hablamos de las filas, esto sería nuestra primera línea, esta sería la segunda y esta sería la tercera. Tenemos que saber esto porque nos sirve para indicarle al ítem cuántas celdas va a abarcar. Por ejemplo, nuestro primer ítem únicamente está abarcando una celda. Es decir, que hablando de las filas, va desde la línea 1 hasta la línea 2. Y si hablamos de las columnas, también abarca desde la línea 1 hasta la línea 2. Ahora, si nosotros quisiéramos que este ítem abarque más de una celda, lo vamos a hacer indicando en qué línea comienza y en qué línea termina. Por ejemplo, si yo quisiera que mi ítem abarcara estas 6 celdas, yo tengo que indicarle que por parte de las filas comience en la línea 1 y termine en la línea 3, y que por parte de las columnas comience en la línea 1 y que termine en la línea 4. Bien, algo más que debemos saber de las líneas es que las podemos representar tanto con números positivos
como con números negativos. Por ejemplo, en el caso de que yo quisiera que el primer ítem abarcara toda la primera fila, lo que podríamos hacer es indicarle que comience en la línea 1 y que termine en la línea 6. Aquí es fácil porque nosotros ya sabemos que tenemos 6 líneas. Pero en el caso de que nosotros no quisiéramos estar contando cada una de ellas, o también en el caso de que tuviéramos una cuadrícula dinámica, es decir, donde varía el número de columnas dependiendo del tamaño de la ventana, aquí lo que podemos hacer es utilizar números negativos, porque cuando utilizamos números negativos, se comienza a contar desde el final. Es decir, que esta sería la línea -1, esta es la línea -2, la -3 y así sucesivamente. Eso quiere decir que a la última línea la podemos representar o con el número 6 o con el número -1. Bien, para que se comprenda mejor pasemos a la práctica. Primero voy a hacer una cuadrícula igual a la que teníamos en nuestro ejemplo. Para esto únicamente voy a dejar la propiedad de GridTemplateColumns y aquí voy a colocar la función repeat. Voy a indicar que se creen 5 columnas y con la función minmax que las columnas midan mínimo 50 píxeles y máximo un FR. Después, con la propiedad de GridAutoRow, voy a indicar que las filas midan 150 píxeles de largo. En este caso, como todas las filas van a ser del mismo tamaño, puedo utilizar la propiedad de GridAutoRow, ya que todas se van a generar automáticamente. Por último, en mi documento HTML voy a agregar 5 ítems más para que se generen 3 filas en lugar de 2. Ok, como lo comenté, las propiedades que veremos se las vamos a colocar a los ítems. Así que voy a colocar una nueva regla con la clase item y para seleccionar al primer hijo voy a utilizar la pseudoclase de firstChild. Esta pseudoclase me permite seleccionar al primer elemento de un grupo, es decir, al primer hijo del contenedor. Ahora, simplemente para asegurarnos que sí está seleccionado este elemento, le voy a colocar un color de fondo amarillo. Bien, voy a abrir las herramientas de desarrollador y voy a activar la cuadrícula para que podamos apreciar las líneas. Ahora, lo primero que vamos a hacer es que este ítem abarque 2 filas. Para esto vamos a utilizar las propiedades de GridRowStart y GridRowEnd, que nos sirve para indicar cuáles y cuántas filas va a abarcar nuestro ítem. Con la propiedad de GridRowStart vamos a indicar en qué línea va a comenzar nuestro ítem. Y con la propiedad de GridRowEnd vamos a indicar en qué línea va a terminar. Así que en la primera voy a colocar el número 1 para que abarque desde la primera línea y en la segunda voy a colocar el número 3 para que abarque hasta la tercera línea. Y si guardo mi documento, podemos ver que ahora nuestro ítem abarca 2 filas, ya que comienza en la línea 1 y termina en la línea 3. Ok, estos valores los podemos colocar con estas dos propiedades o también podemos utilizar el shorthand de GridRow, que nos permite colocar estos dos valores en una sola propiedad. Primero voy a colocar en qué línea va a comenzar nuestro ítem, que en este caso es la línea 1. Y después de una barra diagonal, voy a colocar la línea donde va a terminar nuestro ítem, que en este caso es la línea 3. Y si guardo mi documento, podemos ver que es exactamente lo mismo. Bien, estas fueron las propiedades de las filas. Ahora veamos las propiedades de las columnas. Para definir cuántas columnas va a abarcar nuestro ítem, vamos a utilizar las propiedades de GridColumnStart y GridColumnEnd, que funcionan de la misma manera que las propiedades de las filas. Es decir, que en GridColumnStart vamos a indicar en qué línea va a comenzar nuestro ítem y en GridColumnEnd en qué línea va a terminar. Solo que esta vez, en lugar de movernos verticalmente, nos vamos a mover horizontalmente. Ok, yo quiero que mi ítem abarque 3 columnas, así que en GridColumnStart voy a colocar el número 1 para que abarque desde la línea 1 y en GridColumnEnd voy a colocar el número 4. Y si guardo mi documento, podemos ver que ahora sí estamos abarcando las 6 celdas como lo vimos en el ejemplo. Ok,
Al igual que con las filas, aquí también contamos con un shorthand, que es el de grid column. Este funciona de la misma manera que grid row, es decir, que primero vamos a colocar en qué línea va a comenzar nuestro ítem y después de una barra diagonal en qué línea va a terminar. Y si guardo mi documento podemos ver que es exactamente lo mismo. Bien, para terminar te voy a mostrar el último shorthand con el que contamos. Este nos permite abreviar todas las propiedades que te acabo de mostrar en una única propiedad. Esta propiedad es la de grid area. Para utilizar esta propiedad, primero vamos a indicar dónde va a comenzar nuestro ítem y después dónde va a terminar, comenzando con los valores de las filas y terminando con los valores de las columnas. Por ejemplo, primero vamos a indicar dónde va a comenzar a crearse nuestro ítem. En las filas comienza en la línea 1 y en las columnas también comienza en la línea 1. Bien, lo siguiente es indicar dónde va a terminar de crearse nuestro ítem. En las filas termina en la línea 3 y en las columnas termina en la línea 4. Entonces, si guardo mi documento, podemos ver que obtenemos el mismo resultado, pero ahora estamos colocando todos estos valores en una única propiedad. Bien, ahora veamos un ejemplo de cómo podemos utilizar los números negativos. Para esto voy a borrar todas las propiedades y voy a volver a colocar las propiedades de grid column start y grid column end. Ok, lo que vamos a hacer es que el primer ítem abarque toda la primera fila. Así que en grid column start le voy a colocar el número 1. Ok, ya sabemos que la última línea es la línea número 6. Así que si en grid column end coloco el número 6, podemos ver que mi ítem ya está abarcando toda la primera fila. Ok, otra manera en la que podemos representar esto es con los números negativos. Es decir, que si en lugar del número 6 yo coloco el número -1 y guardo mi documento, podemos ver que no hay ningún cambio, ya que como lo comenté, si utilizamos números negativos, se van a comenzar a contar las líneas desde el final. Entonces, siempre que coloquemos -1, nos vamos a referir a la última línea. Si coloco el número -2, nos referimos a la penúltima línea y así sucesivamente. Ok, cuando utilizamos este tipo de propiedades también contamos con una palabra clave que ayuda a definir cuántas celdas queremos abarcar. Por ejemplo, ya vimos que si nosotros queremos que nuestro primer ítem abarque 3 columnas, podemos indicar que comience en la línea 1 y que termine en la línea 4. Pero con la palabra clave span, únicamente tenemos que indicar cuántas celdas queremos que se abarquen. Por ejemplo, en este caso que coloqué span 3, estoy indicando que se abarquen 3 columnas. Es decir, que en la primera propiedad estamos indicando que el ítem comience en la línea 1 y que abarque 3 columnas. Y si guardo mi documento podemos ver que obtenemos el mismo resultado. Ok, esta palabra clave también la podemos utilizar en los shorthands. Por ejemplo, voy a volver a colocar el shorthand de grid area y vamos a volver a ocupar las 6 celdas como en el ejemplo anterior. Así que voy a indicar que en las filas comienza en la línea 1, que en las columnas también comienza en la línea 1 y para terminar, que abarque 2 filas y que abarque 3 columnas. Y si guardo mi documento, podemos ver que obtuvimos el mismo resultado. Bien, ahora que ya sabemos esto, pasemos a hacer un ejemplo práctico. Vamos a ver cuáles son las diferentes maneras en las que podemos llegar a tener una cuadrícula como esta. Así que primero voy a crear un nuevo documento que se llame ejemplo.html. Voy a llamar a html5 y aquí voy a colocar un contenedor div con la clase contenedor. Ok, si observamos nuestro ejemplo podemos ver que tenemos 5 imágenes. Entonces yo voy a crear 5 contenedores div con la clase item y dentro de cada uno de estos voy a colocar una etiqueta de imagen. Por último, voy a colocar la ruta a cada una de estas etiquetas. Yo aquí ya tengo una carpeta con las 5 imágenes, pero si tú quieres utilizar las mismas, únicamente tienes que buscar celulares wallpaper
y con esto te van a salir casi al principio. Bien, ahora voy a crear un nuevo documento que se llame ejemplo.css y en mi documento HTML con la etiqueta link voy a hacer una referencia a este documento. Bien, ahora que ya tenemos todo esto, podemos pasar a aplicar los estilos. Lo primero que voy a hacer es colocar una regla para el contenedor y dentro de esta regla voy a colocar la propiedad display con el valor grid. Bien, antes de comenzar a crear la cuadrícula, lo primero que debemos de hacer es entender lo que estamos haciendo o qué es lo que tratamos de hacer. Es decir, que debemos de saber cuántas columnas y cuántas filas vamos a crear. Así que voy a abrir esta imagen en Paint para explicártelo. Ok, primero voy a definir el número de filas y después el número de columnas. Esta sería nuestra primera fila, la segunda fila y esta sería la tercera. Ahora, si nos referimos a columnas, esta sería la primera columna, esta sería la segunda columna y esta la tercera. Eso quiere decir que en este ejemplo contamos con 3 filas y con 3 columnas. Entonces, con la propiedad de gridTemplateColumns, colocando la función repeat, voy a indicar que se creen 3 columnas de un FR cada una de ellas. Y después con la propiedad de gridAutoRow, voy a indicar que las columnas que se creen automáticamente tengan un alto de 300 píxeles. Aquí yo estoy colocando la propiedad de gridAutoRow porque quiero que todas las columnas en general tengan el mismo alto. En el caso de que yo quisiera que mis filas tuvieran un alto diferente, entonces ahí sí debería de colocar la propiedad de gridTemplateRows. Bien, voy a alejar un poquito el zoom para que veamos lo que está pasando. Si te das cuenta, aquí tenemos todas las imágenes, pero no se logran ni apreciar las columnas ni las filas. Esto sucede porque la mayoría de las imágenes son más grandes que las celdas. Así que debajo de esta regla, voy a colocar una nueva regla para las imágenes que se encuentran dentro de los elementos con la clase item. Y dentro de esta regla voy a indicar que estas imágenes tengan un ancho del 100% y un alto del 100%. Con esto estamos indicando que tanto el ancho como el alto de mi imagen únicamente abarque el 100% de la celda. Y si guardo mi documento obtenemos algo como esto. Si te das cuenta, aquí no tenemos 3 filas, únicamente tenemos 2. Pero esto se va a arreglar en el momento en el que indiquemos a nuestros ítems cuántas celdas va a abarcar cada uno de estos. Así que lo siguiente que vamos a hacer es identificar desde dónde hasta dónde va a abarcar cada uno de estos ítems. Para esto voy a regresar a mi documento en Paint. Aquí primero voy a marcar las líneas de las filas y después con un color diferente voy a marcar las líneas de las columnas. Ok, ahora que ya tenemos nuestra cuadrícula representada de esta manera, podemos ver desde dónde hasta dónde abarca cada uno de los ítems con más facilidad. Por ejemplo, comencemos con el ítem número 1. Este comienza en la línea 1 hablando de las filas y termina en la línea 2. Refiriéndonos a las columnas, comienza en la línea 1 y termina en la línea 3. Nuestra segunda imagen, que es esta, comienza en la línea 1 y termina en la línea 3, refiriéndonos a las filas. Y en las columnas comienza en la línea 3 y termina en la línea 4. Bien, la siguiente imagen, que es esta del planeta, comienza en la línea 2 y termina en la línea 4. Eso refiriéndonos a las filas. Y en las columnas comienza en la línea 1 y termina en la línea 2. La siguiente imagen comienza en la línea 2 y termina en la línea 3. Y en las columnas comienza en la línea 2 y también termina en la línea 3. Ahora, para finalizar, la última imagen comienza en la línea 3 y termina en la línea 4. Y en las columnas comienza en la línea 2 y termina en la línea 4. Cuando ya sabemos esto, va a ser mucho más fácil poder representar esto en código. Así que voy a colocar esto de este lado para poder guiarme y ahora voy a pasar a mi documento CSS. Aquí debemos recordar que debemos de colocar una regla para cada uno de los ítems.
Así que voy a colocarlos de la siguiente manera. Primero voy a colocar la clase item y después la pseudoclase nthchild. Voy a tomar esta regla y la voy a copiar 5 veces. Bien, recordemos que esta pseudoclase nos permite seleccionar a un hijo en específico. Yo aquí pude haber utilizado la pseudoclase de first child para el primer hijo y la pseudoclase de last child para el último hijo, pero para que no nos confundamos vamos a ponerlo de esta manera. Ahora, entre los paréntesis, vamos a indicar a cuál de los hijos se refiere. Por ejemplo, aquí voy a colocar el número 1, refiriéndome al primer hijo, el número 2, el 3, el cuarto y el quinto. Y de esta manera ya sabemos exactamente a qué hijo le estamos colocando estilo. Ok, dentro de cada una de estas reglas voy a colocar la propiedad de grid row y grid column. Y después de colocar estas propiedades, voy a comenzar a pasar los valores que ya definimos en nuestro ejemplo. En el primer hijo voy a indicar que este ítem comienza en la línea 1 y termina en la línea 2, refiriéndonos a las filas, y que comienza en la línea 1 y termina en la línea 3, refiriéndonos a las columnas. En el segundo hijo voy a colocar los valores del segundo ítem, que sería 1 y 3 en las filas y 3 y 4 en las columnas. Bien, pasemos a la siguiente regla. El tercer hijo en las filas va desde la línea 2 hasta la línea 4. Y en las columnas va desde la línea 1 hasta la línea 2. Ok, el siguiente hijo va desde la línea 2 hasta la línea 3 en las filas y desde la línea 2 hasta la línea 3 en las columnas. Y por último, el quinto hijo en las filas va desde la línea 3 hasta la línea 4 y en las columnas va desde la línea 2 hasta la línea 4. Y si guardo mi documento podemos ver que ya tenemos organizada nuestra cuadrícula. Otra cosa que podemos observar es que las imágenes se ven un poco distorsionadas, o bueno, muy distorsionadas. Para solucionar esto podemos ocupar la propiedad de ObjectFit. Esta propiedad nos permite indicar cómo es que se va a comportar una imagen dentro del contenedor. El valor que le voy a colocar es el de cover. Con este estamos diciéndole a la imagen que va a mantener su relación, pero que se va a acomodar dentro del contenedor. Y si guardo mi documento, ahora obtenemos algo como esto. Y sinceramente se ve mucho mejor. Si queremos que se vea mejor todavía, aquí lo que podemos hacer es colocar un espacio. Por ejemplo, con la propiedad gap voy a indicar que se cree un espacio de 20 píxeles. Al contenedor le voy a colocar un color de fondo y a las imágenes con la propiedad de border radius voy a hacer que tengan las esquinas redondeadas. Y si vuelvo a guardar mi documento, obtenemos algo como esto. Bien, esta fue una de las maneras en las que podemos declarar cuántas y cuáles celdas va a ocupar cada uno de los ítems. Otra de las maneras en la que lo podemos hacer es con el shorthand de grid area. Por ejemplo, voy a colocar la propiedad de grid area en cada una de las reglas y voy a volver a colocar mi imagen en esta parte. Ahora, dentro de la regla del primer hijo, voy a indicar que en las filas comience en la línea 1, que en las columnas igual comience en la línea 1 y que en las filas termine en la línea 2 y en las columnas en la línea 3. Ok, voy a pasar a la siguiente regla y aquí si nos referimos a las filas, este ítem también comienza en la línea 1. En las columnas comienza en la línea 3
en las filas termina en la línea 3 y en las columnas termina en la línea 4. En la siguiente regla igual voy a indicar que este ítem comienza en las filas en la línea 2, en las columnas comienza en la primera línea, las termina en la cuarta línea y en las columnas termina en la segunda línea. Ok, pasamos con el siguiente hijo. Este comienza en la línea 2 hablando de filas, en la línea 2 hablando de columnas, termina en la línea 3 de las filas y también en la línea 3 de las columnas. Y por último, el quinto ítem comienza en la línea 3 hablando de las filas, comienza en la línea 2 hablando de las columnas, termina en la línea 4 de las filas y en la línea 4 de las columnas. Y ya con eso tendríamos lista nuestra cuadrícula. Bien, otra de las maneras en las que podemos hacer esto es utilizando la palabra clave span. Por ejemplo, en el primer hijo, en lugar de decir que termina en la línea 2 y en la línea 3, vamos a indicar que cuando hablamos de las filas únicamente va a abarcar una celda y que cuando hablamos de las columnas va a abarcar 2 celdas. El siguiente elemento, que es este, en las filas está abarcando 2 filas y en las columnas está abarcando una columna. El elemento 3 en las filas está abarcando 2 filas y en las columnas está abarcando una columna. El cuarto elemento en las filas abarca una fila y en las columnas también abarca únicamente una fila. Y por último, el quinto elemento abarca una fila y 2 columnas. Y si guardo mi documento, podemos ver que obtuvimos exactamente el mismo resultado. Ok, cuando utilizamos la propiedad de grid area, también la podemos utilizar de una manera diferente. Y con diferente me refiero a que aquí, en lugar de decirle de dónde a dónde va a abarcar, le vamos a poder asignar un nombre a cada área. Por ejemplo, voy a regresar a mi documento de Paint y aquí le voy a asignar un nombre a cada una de las áreas. ¿Qué es un área? Bueno, estas 2 celdas que está abarcando el primer ítem es un área. Esto es otra área. Aquí tenemos la tercera área. Aquí tenemos la quinta área. Y también, aunque este ítem únicamente está abarcando una celda, esta también es un área. Entonces, yo a cada una de estas áreas le tengo que asignar un nombre. Por ejemplo, el área 1, el área 2, 3, 4 y por último el área 5. Y ahora que ya definimos el nombre de cada una de las áreas, podemos pasar a nuestro documento CSS. Aquí en la propiedad de grid area, en lugar de colocar dónde comienza y dónde termina cada uno de estos ítems, únicamente vamos a colocar el nombre del área. Por ejemplo, aquí vamos a colocar la palabra 1, en el segundo ítem la palabra 2, en el tercero la palabra 3, en el cuarto la palabra 4, en el quinto la palabra 5. Y si guardo mi documento, podemos ver que no obtuvimos el mismo resultado. Eso es porque cuando utilizamos nombres de área, tenemos que utilizar otra propiedad, que es la propiedad de grid template áreas. Y esta propiedad se la debemos de colocar al contenedor. Ahora, lo que vamos a hacer es que dentro de esta propiedad vamos a dibujar nuestra cuadrícula con los nombres. Así que voy a volver a colocar la imagen de referencia. Ok. Dentro de esta propiedad, para representar a las filas, lo vamos a hacer con un par de comillas. Es decir, que como en nuestro ejemplo tenemos 3 filas, yo debo de colocar este par de comillas 3 veces. Y con esto ya tenemos representadas las filas. Ahora, pasemos con las columnas. Cada una de las columnas las vamos a representar con los nombres de las áreas. Por ejemplo, nos vamos a centrar en la primera fila. En esta fila, en la primera columna, se encuentra el primer ítem.
Este ítem está representado con el nombre 1, así que aquí voy a escribir 1. En la segunda columna también tenemos al primer ítem, así que en esta columna voy a volver a colocar 1. Por último, en la tercera columna tenemos al segundo ítem. Este ítem está representado con el nombre 2, así que aquí voy a colocar el texto 2. Y con esto ya completamos nuestra primera fila, así que podemos pasar a la siguiente. Ok, en la segunda fila y en la primera columna se encuentra el tercer ítem. A este ítem nosotros lo llamamos 3, así que aquí voy a colocar el nombre 3. En la segunda columna tenemos al ítem que nombramos 4, así que aquí voy a colocar 4. Y por último, en la tercera columna volvemos a tener al ítem 2, así que aquí voy a escribir 2 y con esto completamos la segunda fila. Ahora, en la tercera fila, en la primera columna, también tenemos el ítem 3. En la segunda columna tenemos al ítem 5. Y en la tercera columna tenemos al ítem 5 nuevamente. Y con esto ya terminamos de completar la fila número 3. Y si te das cuenta, aquí estamos representando nuestra cuadrícula, pero en lugar de colocar que va desde la línea 1 hasta la línea 4 y comienza en tal línea y termina en tal otra, lo que estamos haciendo es representar cada una de estas celdas con un nombre. Esta forma de representar el grid siento que nos sirve mucho más cuando queremos editar nuestra cuadrícula. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos agregar más imágenes, únicamente tendríamos que asignarles un nombre y definir qué espacio de la cuadrícula van a ocupar. Ok, ahora que ya sabemos esto, regresemos a nuestro documento index para pasar a la siguiente sección. En esta sección veremos cómo podemos alinear a nuestros elementos. Para esto, primero voy a borrar las propiedades que coloqué en la regla del ítem. Le voy a colocar al contenedor un alto de 600 píxeles y voy a indicar que se creen 5 columnas de 80 píxeles. Todo esto que acabo de hacer lo hice con la finalidad de que en mi contenedor quedara este espacio disponible, ¿va? Bien, las primeras propiedades que nos sirven para alinear a los elementos son las de Justify Content y las de Align Content. Estas propiedades nos sirven para alinear todo el contenido en general. Es decir, que vamos a alinear a nuestra cuadrícula dentro del contenedor. La propiedad de Justify Content nos sirve para alinear el contenido horizontalmente y la propiedad de Align Content sirve para alinear el contenido verticalmente. Comencemos con Justify Content. El valor por defecto de esta propiedad es normal y el valor normal se va a comportar como stretch en el caso de que únicamente tengamos una columna y se va a comportar como start en el caso de que tengamos más columnas. Por ejemplo, si comento la propiedad de Grid Template Columns para que únicamente tengamos una columna, podemos ver que el valor normal se comporta como stretch, que significa que esa única columna se va a estirar lo suficiente para abarcar todo el contenedor. Ahora, si vuelvo a descomentar la propiedad de Grid Template Columns, el valor normal ahora se comporta como start, que significa que los elementos se van a agrupar y se van a colocar al principio del contenedor. Es por eso que vemos que la cuadrícula está pegada al borde izquierdo. Bien, otro valor con el que contamos es el de end, con el cual la cuadrícula se va a colocar al final del contenedor. Ok, el siguiente valor es el de center, que centra la cuadrícula horizontalmente. Y por último, al igual que con Flexbots, contamos con los valores Space Around, que distribuye los elementos en el contenedor, dejando el doble de espacio entre elementos que entre un elemento y el borde, Space Between, que también distribuye a los elementos en el contenedor, pero sin dejar espacio entre los bordes, y por último, Space Evenly, que hace que todos los espacios sean del mismo tamaño, incluyendo los espacios entre un elemento y el borde. Bien, voy a comentar la propiedad de Justify Content
y ahora vamos a ver la propiedad de Align Content. Esta propiedad funciona de la misma manera, pero nos permite cambiar la alineación de la cuadrícula hablando verticalmente. El valor por defecto de esta propiedad también es normal, pero en este caso únicamente se comporta como start, es decir, que va a agrupar a los elementos y los va a colocar al principio del contenedor. Bien, aquí también contamos con los valores de end, que manda la cuadrícula al final del contenedor, center, que centra la cuadrícula verticalmente, space around, space between y space only. Bien, voy a volver a colocar la propiedad de justify content con el valor center y en la propiedad de align content también voy a colocar el valor center. Y con esto estamos centrando nuestra cuadrícula. Así que pasemos a ver las siguientes propiedades que nos sirven para alinear nuestros items. Bien, comencemos con la propiedad de justify items. Esta propiedad nos sirve para alinear a los items horizontalmente hablando, pero dentro de la celda. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si coloco el valor de center, podemos ver que ahora los items ya no están abarcando todo el ancho de la celda. Eso es porque el valor por defecto de la propiedad justify items es stretch, que significa que si los elementos son más pequeños que la celda, entonces el item se debe de estirar para abarcarla completamente. Ahora, si vuelvo a colocar el valor de center, lo que está pasando aquí es que el elemento únicamente se está estirando lo suficiente para mostrar su contenido y también que se está colocando en el centro de la celda. Ok, otro valor con el que contamos es el de start, que coloca a los elementos al inicio de la celda. Y por último tenemos al valor end, que coloca a los elementos al final de la celda. Bien, ahora veamos la propiedad de align content, que funciona de la misma manera que justify content. Es decir, que el valor por defecto de esta propiedad es stretch, que significa que los elementos se van a estirar lo suficiente para abarcar toda la celda. Y aquí también contamos con los otros valores que únicamente estiran al elemento lo suficiente para mostrar su contenido. Estos valores son start, que lo manda al inicio de la celda, center, que lo coloca en el centro de la celda, y end, que coloca el elemento al final de la celda. Ok, en el caso de que nosotros quisiéramos que nuestros elementos estén centrados, pero que no se estén adaptando a lo que mide su contenido, lo que podemos hacer es colocarles un alto y un ancho, ya sea independientemente a cada uno de los ítems o a todos los ítems en general. Ok, las últimas propiedades que veremos son esas propiedades que nos permiten alinear a cada uno de los ítems, pero esto lo vamos a hacer de manera independiente. Así que para mostrártelas, voy a borrar las propiedades de Justify Items y Align Items. Ok, como pudimos observar, las propiedades anteriores se las colocamos al contenedor porque o estábamos alineando toda la cuadrícula o estábamos alineando todos los ítems en general. Pero las nuevas propiedades que vamos a ver nos permiten modificar a un ítem en específico. Entonces, eso significa que estas propiedades, en lugar de colocárselas al contenedor, se las debemos de colocar a ese ítem. Así que yo voy a descomentar esta regla donde estoy seleccionando el primer ítem y aquí voy a colocar las propiedades de Justify Self y Align Self. Ok, estas propiedades funcionan de la misma manera que Justify Items y Align Items. Es decir, que el valor por defecto de estas propiedades es stretch y también podemos colocar valores como start, end y center. Pero si te das cuenta, ya no estamos modificando a todos los ítems, sino que ahora únicamente estamos modificando este ítem en específico. Bien, con eso terminamos el curso del día de hoy. Espero que te haya servido mucho. Soy Ale y nos vemos en el próximo video.